Si crees, verás la gloria de Dios. En la ocasión de la muerte de su amigo Lázaro, Jesús llegó a la casa donde vivía Lázaro y sus dos hermanas, María y Marta. Luego de encontrarse con ellas e intercambiar algunas frases, Jesús preguntó: ¿dónde lo habéis puesto? Una vez frente al sepulcro dijo: quitad la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto: Señor, ya huele, es el cuarto día. Le dice Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Una pregunta muy retórica que fue avalada inmediatamente con un hecho contundente: la resurrección de Lázaro. La afirmación «si crees verás la gloria de Dios» fue dicha de diferentes formas por Jesús, en más de una ocasión, dirigiéndose a sus discípulos. Pero, ¿qué significa creer? ¿Qué poder tan grande tiene la acción de creer? ¿Para quién creer? ¿Para qué creer? ¿Y por qué creer? ¿Qué es lo que hay que creer? ¿O en quién hay que creer? Creer no es tan simple como la gente piensa. Si no, ¿por qué no obtenemos lo que le pedimos si pensamos que creemos? No se trata de crear un ambiente donde la gente sea más sensible, donde se emocione, donde sienta que tiene el espíritu y donde se producen fuerzas sobrenaturales. Se trata de verdad creer, pues Jesús dijo: en verdad os digo, el que crea en mí hará también las obras que yo hago, y hará mayores aún. Tener fe es suficiente para que nada sea imposible. Creer en Jesús y tener fe. Por eso dijo Jesús: porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis al monte: muévete, y el monte se moverá. Pero creer en Jesús no es simplemente decir yo creo en Jesús. Es mucho más que eso. Para creer en Jesús hay que estar dispuestos a seguirle. Y seguirle significa negarse a sí mismo y cargar con su propia cruz. Así lo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese y sígame, tome su cruz y sígueme. Lo mismo que cree que Jesús significa amarle. ¿Crees que Jesús es amor? Si crees que Jesús es amor, amarlo significa cumplir sus mandamientos. Por eso dice la palabra: si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿A qué se refiere Jesús con negarse a sí mismo? En términos simples, negarse a sí mismo significa estar dispuesto a morir para que el otro viva. Significa disminuir el ego, que nos impulsa a creer que somos mejores que los demás, hasta su mínima expresión. Significa desterrarse del egoísmo. Siempre hay egoísmo dentro de nosotros. Por eso a veces no vemos la gloria de Dios. Debemos de comenzar a ver lo hermoso en nuestros hermanos, como personas que tienen el mismo derecho que nosotros a ser felices. Así es como debemos de verlos. Significa, como mínimo, tratar a los demás como quisieran que a mí me trataran. No creernos infalibles, reconocer nuestras debilidades y tener conciencia de que todos en algún momento podemos fallar y cometer errores terribles. Significa que necesitamos de Dios. Negarse a sí mismo significa comprender y ponernos en los zapatos del otro, en lugar de condenar y juzgar. Por otro lado,
Guardar los mandamientos de Jesús significa simplemente amar, pues Jesús resumió toda la ley y los profetas en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús se refiere en el Nuevo Testamento no al amor que conocemos en Occidente, que se define como un sentimiento, sino al amor como ágape. Ágape es el término griego que describe un tipo de amor incondicional y reflexivo, en el que el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado. Así, amar al prójimo como a sí mismo es buscar siempre el bien de la otra persona, en la misma pronunciación que buscamos nuestro bien. Por eso, amar al prójimo como a sí mismo, buscar el bien para los demás como buscar el bien para nosotros mismos. La práctica de este amor trae como consecuencia una disminución extrema del egoísmo, pues solamente desterrándonos del egoísmo dentro de nosotros es posible cumplir con toda la ley y los mandamientos, que es semejante a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y de esta forma Jesús nos dirá como le dijo a Marta: quita la piedra. Quitaremos cualquier piedra de nuestro camino, enfermedad, problema o situación de dolor, y entonces podremos ver la gloria de Dios. Les doy muchas gracias, amados hermanos. Se despide de ustedes Jorge Mendoza. Por los méritos de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón y Melech. Amén.